Aloha, bienvenidos y bienvenidas a tu canal de Astrología Tónica. En este video te voy a enseñar qué es una revolución solar, cómo se calcula y te daré 7 claves de interpretación para que puedas tener una visión más clara de tu año. Así que prepárate para descubrir el renacimiento cósmico de tu año solar. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo influyen los astros en tu vida durante un año? No, quizás no sea una pregunta muy cotidiana, ¿verdad? Pero seguramente habrás sentido que cerca de tu cumpleaños hay así como un movimiento interno, alguna sensación, a veces de tristeza, a veces de alegría, a veces de incertidumbre, como de que algo viene, ¿no? Eso puede ser porque estás a punto de recibir una gran revolución en tu vida. No necesariamente ese tipo de revolución. O sí, eso depende de tu carta natal. ¿Qué es una revolución solar? Es una herramienta súper poderosa que te ayuda a comprender y a aprovechar los tránsitos astrológicos que se producen cada año y su influencia en tu vida. En el video de tránsitos astrológicos, que si no lo vieron, se los dejo por aquí, ya les dije que la revolución solar es el tránsito más importante del año que te puede influir. Ahora te explico por qué. Primero es importante que sepas que la astrología es como un reloj cósmico que se basa en sincronicidades y una de las más importantes para el ser humano es la del momento exacto en que el Padre Sol se coloca por tránsito sobre el Sol de su carta natal. Eso quiere decir que el Sol llega al área del signo donde tú naciste, Aries, tiene que estar a los mismos grados, y a los mismos minutos y a los mismos segundos para que se produzca, plasme esa revolución solar y todo ese tránsito planetario sea respirado de nuevo por ti y se produzca ese acontecimiento durante el año. Déjame decirte que la revolución solar no es un invento de por ahí, que es nuevo, ni tampoco es un mensaje que te viene por intuición. No, es una técnica astrológica antigua, súper estudiada, con muchas estadísticas de hace más de 5.000 años. ¿Cómo se calcula la revolución solar? Bueno, primero tienes que conocer la fecha, hora y lugar exacto de nacimiento. O sea, la carta natal de la persona o tu carta natal tiene que estar exacta para que la revolución solar luego sea precisa. Fíjate bien en la palabra horóscopo. ¿Qué quiere decir horóscopo? En griego significa el que mira la hora. Eso es importante para la astrología. La hora es la que te va a dar la posición de las casas. Otra cosa que tienes que conocer en la revolución solar es el lugar de cumpleaños, porque de acuerdo a las coordenadas terrestres va a cambiar la posición de los astros en la revolución solar. Si no tienes tu carta natal con la hora precisa, no va a funcionar este reloj astrológico como un Rolex, sino tal vez, diría Shakira, bueno, algo así. El tema es que sí funciona, pero no de manera detallada y precisa, como si tuvieses la hora exacta, el lugar exacto. Una de las buenas noticias que te tengo es que si tienes la hora incógnita en astrología, hay un método de rectificación de la hora que se basa en una serie de preguntas y yo lo hago. Esa es la segunda noticia. Entonces, puedes contar con ese servicio en el caso de que no tengas tu hora de nacimiento. Hay software astrológico que te saca la revolución solar de una manera muy sencilla. Colocas, como te dije, fecha, hora, lugar de nacimiento, sacas tu carta natal. Después en algún lado debe decir revolución solar. Colocas entonces el lugar, el año de la revolución solar que quieres ver, el lugar en el cual vas a cumplir año, posiblemente en el lugar donde vivas o si vas a viajar, entonces cambias el lugar y ahí te va a producir el cosmograma, ¿no? La carta de la revolución solar. Ahora, la interpretación que te dan los software gratuitos o algún programa de astrología que pueda tener una interpretación es muy general, para nada específico. ¿Qué te sirve si estás aprendiendo astrología para conocer un poco? Pues por supuesto que sí. Pero la recomendación siempre es, si te vas a hacer una buena revolución solar, hacerlo con un astrólogo, una astróloga que se especialice también y que conozca de revolución solar. Bueno, ahora vamos a ir a las 7 claves que te voy a dar si estás iniciando en el tema de la astrología y quieres saber cómo se interpreta una revolución solar. Te voy a dar la primera clave. La primera clave que te voy a dar es conocer el ascendente. Cuando tienes una revolución solar te va a dar un ascendente diferente al de tu carta natal. Y eso es una oportunidad maravillosa para agregar matices a tu propia personalidad, conocer de ese arquetipo, de ese personaje que vas a interpretar
durante el año de la revolución solar. Pongamos un ejemplo, que tu ascendente natal sea Cáncer. Entonces, tu tendencia natural de tu carta natal, de tu ascendente, es la protección, la sensibilidad, la familia, estar pendiente de los otros. Pero resulta que en esta revolución solar te cae ascendente Capricornio, que es lo contrario de Cáncer, está del otro lado, ¿no? Quiere decir que ese año te toca responsabilizarte por otras cosas que tienen que ver más con tu propia construcción de tu profesionalismo, de tu parte social, o sea, vas más como para afuera. Entonces, cada año nos vamos a apoyar de ese ascendente para tener aprendizajes importantes que den matices a nuestro propio ascendente natal. La segunda clave importante para la interpretación de una revolución solar es los planetas en las casas, sobre todo el Sol. Claro, es una revolución solar, lo que primero que tenemos que ver es el Sol. ¿Dónde está ese Sol? Porque todos los años, así como el ascendente cambia, el Sol cambia de casa. El Sol va a estar en el mismo signo de tu nacimiento, en el mismo grado, en el mismo minuto y en el mismo segundo, pero la posición por casa cambia. ¿Y eso qué quiere decir? Que en esa área, en ese escenario, se va a abrir como una ventana donde tú vas a estar ahí mirando ese escenario con mayor frecuencia durante el año. Ese es el escenario donde tú vas a querer brillar, obtener méritos, aclarar las cosas o ponerle mucha más energía. Luego también puedes ver la ubicación de cada planeta en cada casa, pero es muy importante y es como la tercera clave que te voy a dar si el sol cae en la casa 8 o la casa 12, porque esas casas son escenarios del elemento agua y cuando el sol está ahí, imagínense, lo está ahí debajo del fondo del agua, hay que remarla más fuerte y el sol es tu voluntad, el sol es tu energía. Entonces, las situaciones para vivir en el año, si cae el sol en la casa 8, en la casa 12, son sumamente complejas. Y si no estamos ahí en un estudio místico profundo, algo bien, sabes, de encerrarte a estudiar algo, a profundizar en algo, entonces es posible que las lecciones del año sean bastante profundas y dolorosas quizás, ¿no? Entonces lo que hacemos en astrología es relocar cuando vamos a otra ciudad o a otro país, inclusive a cumplir años, a pasar la revolución solar. Porque de esa manera, al cambiar de coordenadas terrestres, cuando se saca el cálculo de la revolución solar, el Sol, que estaba en la casa 8 o en la casa 12, puede salir a otro escenario donde sea más fácil mitigar las situaciones que se presentan en ese momento o gestionarlas de una manera más clara, más consciente, porque el sol no queda ahí como atrapado debajo del fondo del mar. La cuarta clave es ver dónde se encuentra el regente del ascendente. Ya vimos que el ascendente es muy importante, pero su regente también. Por ejemplo, en el caso que vimos, ascendente Capricornio, ¿cuál es el regente? Saturno. Entonces tendríamos que ver dónde está Saturno, qué aspectos tiene Saturno, en qué signo está Saturno, quién rige a Saturno en esa carta para conocer muchos más detalles acerca de cómo vas a vivir los aprendizajes del año. La quinta clave es la luna. La luna es muy importante también porque nos va a decir cómo nos vamos a sentir durante el año, cómo se van a mover estas aguas y esos aprendizajes del alma, cómo, qué es lo que se está gestando en el área, en el escenario donde ella se mueve. Entonces vamos a tomar en cuenta también a la luna como un personaje importante en la parte emocional. La quinta clave son los aspectos astrológicos y se toman en cuenta tanto cómo se relacionan los planetas entre sí, que esos son los aspectos, las energías que cuando se forman figuras, esas figuras que al ver tú la carta tú ves un montón de rayas, pero a veces entre esas rayas nosotros podemos detectar si hay, por ejemplo, un gran trígono, si hay una cometa cósmica, si hay un barco celeste, si hay un dedo de Dios, si hay una cuadratura cósmica. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que nos va a dar una idea bastante amplia de cómo van a ser los esfuerzos o las facilidades que vas a tener en esa revolución solar durante el año. Y por último, la séptima clave es la sinastría de tu revolución solar sobre tu carta natal. Sinastría significa que colocas una carta sobre la otra y las comparas y ves también las sincronicidades que pueden haber entre los aspectos. Entonces allí vamos a tener más datos sobre cómo un escenario que se monta sobre otro lo mueve y lo revoluciona. Todo esto que te estoy diciendo ya te estarás dando una idea de todo lo que hay que estudiar en una revolución solar, ¿no? No es nada así como que
tan Pero, fácil. Yo te digo ahora que en mi caso yo lo pongo más complejo todavía, más detallado, porque yo hago una técnica antigua de astrología clásica que se llama Quadrivium de Prognosis. ¿Y cómo se come eso? Bueno, eso oh tiene my de God. todo. Esa técnica viene de la antigüedad, como ya les dije, y se le hacía a los reyes, a las reinas, a los césares, a los faraones, a toda esa gente súper importante, duques, duquesas, etcétera. E imagínate el astrólogo que se equivocara, le cortaban la cabeza. Entonces yo, para que ustedes no me corten la cabeza, yo hago su Quadrivium de Prognosis, que está basado en un estudio por capas, yo digo que es por capas, ¿no? En donde primero te presento un reloj súper general que se llama direcciones primarias, después direcciones secundarias, que son las progresiones de la luna, después los atasires, que son movimientos también muy importantes, algunos atasires específicos, si me haces una pregunta, que si del amor, que si de la salud. Luego de los atasires, hago la revolución solar, después la sinastría de la revolución solar, el atasir de la revolución solar, los tránsitos importantes del año y, por si acaso, alguien me pregunta cómo me voy a sentir en tal mes, porque qué sé yo, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a abrir, me voy a mudar. Entonces, específicamente para ese mes se puede sacar la revolución lunar. Eso es un Quadrivium de prognosis hiper completísimo, donde hay tanta cantidad de sincronicidades que no te puedes equivocar. Además, le agrego lo que se llama la flora armónica y las astrodinas, que ya por ahí también les he hablado en otros videos, que tienen que ver con la cantidad de energía que se produce en ciertas fechas para que puedas tomar previsiones en esos momentos. Vamos a hacer un ejemplo de un personaje que todo el mundo conoce, que saben qué le pasó en la vida. Además, su hora está rectificada, su carta está correcta. Así que veamos a Lady Di o Diana de Gales. Fíjense, si Diana de Gales en 1981 me hubiese consultado por una revolución solar antes de casarse, bueno, a mí no porque yo estaba muy pequeña, pero si hubiese hecho esa revolución solar con un buen astrólogo, muchas cosas hubiesen cambiado. Vamos a ver primero esta carta que se llama Direcciones Primarias y es una carta que se mueve sobre la carta de la princesa Diana, que es la que está adentro. La carta de las progresiones primarias se mueve 1 grado por año. Y ahí lo que vemos, que yo se lo señalé con rojo, son las sincronicidades de la carta natal de Diana con el movimiento de su propia carta natal 1 grado por año y donde coinciden planetas o ángulos. Fíjense qué interesante que el día de su boda, 21 de julio de 1981, Diana le llegó el sol a la cúspide de la casa 7. La casa 7 es la casa de la pareja, la casa de los compromisos formales, de los matrimonios. Y ella ese día se estaba casando. Entonces, ahí tenemos un sol, que además ella tiene el sol en Cáncer. El sol es muy familiero, muy de protección, de necesitar también mucho cariño, mucho amor, mucha protección, y le llega ese sol en ese momento. Pero bueno, tiene otras cositas, ¿no? Como el toque de la luna a Júpiter. La luna y Júpiter también, la luna representa a la familia, cómo se expande, que es Júpiter. Urano en la cúspide de la casa 8 representa un cambio muy importante y muy profundo en su vida, y Venus tocando su punto de la fortuna, pues por supuesto ahí ella se sentía una princesa afortunada. Ahora tenemos esta carta que es la de las progresiones secundarias, también llamada las progresiones de la luna, porque allí la que se mueve es la luna prácticamente. Ahí tenemos a la luna que se movió hasta donde está Neptuno, y eso quiere decir que había también como o mucha ilusión, porque Neptuno son las ilusiones, en esa boda, en ese matrimonio, en esa nueva familia que ella iba a formar, o también mucha confusión. También vemos que el ascendente, que es ella misma, hace oposición al sol. Eso siempre representa un vínculo, no es nada bueno ni mal. Ahí le puse un circulito que es como la raíz, como su familia, su casa también cambia, ¿no? Ella se va a vivir con su esposo al palacio, donde sea, y le cambia todo. Fíjense que ese es el mismo día del ciclo de 360 grados. Es como la progresión primaria que les enseñé anteriormente, pero al revés. Los planetas se mueven al revés sobre su propia carta natal. Vemos qué cantidad de sincronicidades hay en este reloj que es tan lento, que se mueve 1 grado por año. O sea, las cosas que suceden ahí no van a suceder más nunca en su vida, porque no hay manera de que den vuelta completamente a la carta, ya que nadie vive 360 años, ¿verdad? Este es un atasir muy específico para temas como sociales, y fíjense también
todo lo que está ahí marcado en rojo son las sincronicidades de las que yo les hablo. Primero vemos al Sol, por ejemplo, en conjunción con Neptuno, que ya les dije, una boda ilusoria o algo muy como un sueño o algo muy confuso también. La Luna, en este caso, es la que llega a la cúspide de la casa 7, la casa de las parejas. El medio cielo, que es lo público, dice abajo MC, llega a la Luna, que representa todo ese nuevo escenario donde ella va a ser de la familia real. Venus a la casa 9, el escenario, los grandes escenarios, y Venus puede ser ella tan bonita, tan dulce, ¿no? Esas características de ella. Y bueno, también Júpiter en la cúspide de la 6 va a tener un nuevo trabajo, un trabajo bastante expansivo, que de hecho ya se dedicaba mucho a viajar y relacionarse con ONG y ayudar a los niños o a las personas que estaban enfermas, y eso es Júpiter en este caso en la casa 6. Aquí tenemos otro Tazir que es también bastante general, pero se mueve mucho más rápido, que es el Tazir del 12, ese se mueve un año por cada una de las casas, y ahí vemos a la luna en la cúspide del medio cielo, que son las cosas que se notan, que se ven el mismo día de su boda, el ascendente a Urano. El ascendente dice que hubo un cambio rotundo en su vida, porque Urano es el que te voltea la tortilla completa. Neptuno y el Sol nuevamente, Turno, Venus y Saturno son como las parejas que se consolidan, que se concretan. El medio cielo a Mercurio en la casa 7. Bueno, hay un montón de sincronicidades que nosotros llamamos astrodinas. Vamos contando por cada conjunción u oposición 10 astrodinas, y eso nos da la cantidad de energía que había ese día para que sucediera algo importante en la vida de la persona, en este caso Lady Di. Bueno, si Lady Di me hubiese preguntado, ay, ¿me caso o no me caso? Yo le hubiese hecho el Atacid del 25, que es este que está acá, y definitivamente ahí estaba marcada la boda, aunque no muy grata, porque fíjense, ayer que llega a la casa 7, la casa de los matrimonios, es Marte, ya Plutón estaba ahí también, y Marte trae como ciertos conflictos. Plutón sí es verdad que transforma, pero a veces de una forma muy dolorosa. El medio cielo ahí está haciendo conjunción con ML, que significa Lilith. Esa Lilith es algo rebelde, algo que está como en la sombra, pero que se revela. Y bueno, ahí Neptuno en esa conjunción con el nodo norte, Marte, Urano, Plutón, es bastante potente. También vemos que el nodo sur, que es algo como que sale, llega al ascendente. Es una parte de la princesa, en ese caso se dejó de ser para ser otra cosa, ¿no? En este caso, la esposa del príncipe Carlos, que sería el nodo norte, Marte, Plutón, en la cúspide de la casa 7. Luego de hacer todas esas relojes anteriores, yo hago la revolución solar. Esta es la revolución solar para la fecha de su cumpleaños en Londres, ¿verdad? Y esa que sería, ella nació el 1 de julio, unos días apenas antes de su matrimonio, marcaba lo siguiente. El ascendente que ella lo tiene normalmente en Sagitario, para ese año era en Escorpio. O sea que los aprendizajes iban a ser tipo Escorpio, muy transformadores y muy profundos. Sí, luego vemos así, que el Sol, que les dije que era muy importante ver dónde estaba el Sol, y si caía en la casa 8, le cayó no solamente el Sol, sino el Sol en la Luna en la casa 8, una casa profunda, una casa de crisis, de transformaciones, de investigaciones profundas del ser muy adentro. Y por supuesto, yo le hubiese mandado a cumplir año a otro lado para sacarle ese Sol, por lo menos para la casa 9, para que no se le hiciera tan complicado, porque fíjense que después, inmediatamente ella empezó a sufrir sus problemas emocionales y depresiones, y eso podría estar señalado allí. También tenemos la parte donde están las estrellitas, como que las partes positivas. Una es Venus en conjunción con el nodo norte. Ahí es una puerta que se abre a los grandes escenarios para que ella pueda ser conocida, o sea, sale a la luz una persona que no era famosa. Luego tenemos esa conjunción Saturno-Júpiter, que es un nuevo ciclo social, y quizá la princesa Diana en esa revolución solar, sin saberlo, estaba o iba a empezar a hacer cambios en lo que es la monarquía. Bueno, también tenemos que ella se casó con Mercurio retrógrado, por lo cual yo le hubiese dicho, no, vamos a esperar que Mercurio salga de la retro. Pero bueno, no consultaron con el astrólogo, así que se casó con Mercurio retrógrado, lo cual no es muy bueno. Lo que sí estaba claro con ese medio cielo en Leo, que es el signo de los reyes, de las monarquías, es que ella se iba a ver como lo que era, iba a ser la princesa Lady Di, esa Venus con el nodo norte en Leo, la princesa Diana de Gales. Y esto para que vean lo que es la sinastría, es decir, la carta de revolución solar y la carta natal
en sinastría, donde hay tantas coincidencias que no siempre es así, pero también se pueden sacar atacires de la revolución solar, o sea, saber exactamente para esta fecha cómo estarían moviéndose los planetas de la revolución solar sobre la misma revolución solar. Y bueno, y ahí tenemos ese atacir tan preciso de la revolución solar, donde vemos cómo el día exacto de su boda hay una conjunción partil, que se llama cuando están en el mismo grado, de Marte con la Luna y el Sol, por ejemplo, de Venus y Nodo Norte en la cúspide del medio cielo, ahí donde está el Leo, que es la monarquía y todo esto, ¿verdad? Este es el tránsito, quiere decir el día exacto que ella se casó, cómo los planetas estaban realmente en el cielo. Los demás eran simbólicos, ¿no? De cómo sus planetas se mueven sobre su carta natal. Estos son los planetas, cómo estaban exactamente en tránsito en el día 21 de julio de 1981, cuando ella se casa con el que antes era príncipe Carlos, ahora es el rey. Fíjense todas las sincronicidades que volvemos a ver allí. Y el Neptuno en la cúspide del ascendente por tránsito, que también, por ser un planeta lento, iba a estar allí un gran tiempo, quizás influyendo en el estado de confusión y de depresión y de todas esas enfermedades que ella sufrió después de su boda con Carlos de Inglaterra. Como ven, este reloj, así como yo lo hago súper detallado para mis consultas, así también lo doy en clase de segundo nivel. Si quieres estudiar conmigo, ya sabes cómo doy clases. Yo todos los años abro cursos de primero y segundo nivel de astrología de esta forma. Pero fíjense también cómo este tipo de astrología es tan precisa que te puede ayudar a tomar decisiones muy, muy coherentes con lo que tú quieres, a entender cómo vienen los procesos de aprendizaje y bueno, muchas otras cosas más. Que anoten fechas, te voy a dar lleven como una especie de agenda astrológica y vayan viendo las cosas que se van manifestando de acuerdo a la lectura que les hice. Y es súper importante en cada revolución solar la reflexión, el verlo como vamos aprendiendo, vamos llenándonos de sabiduría cada año que pasa, recibiendo todas esas energías de la manera más consciente, viendo las cosas de una forma bastante amplia y generosa. Y ahí lo tienen, mis queridos oyentes o astrólogos aficionados, amantes de la astrología. Recuerda que esta técnica de revolución solar requiere muchísimo estudio, requiere mucho análisis, también parte de intuición y mucha conexión con la persona para que tengas una buena guía en tu año venidero. Y también te recuerdo que si no le has dado me gusta y no te has suscrito al canal, que lo hagas y también que compartas este video con esas personas que también son amantes de la astrología igual que tú. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.